yo quiero hablar de el consentimiento previo, libre e informado desde una lectura interlegal, ¿sí? Que fue en parte lo que inspiró este ejercicio. Y para hablar de esa interlegalidad vamos a hablar un poco o muy rápidamente que el contexto donde se produce esta resolución, esta ley, que desafortunadamente ya no están las mismas personas, pero es una ley que se construye como parte de un acumulado histórico de producción de derecho. No surge como un capricho circunstancial. La ley tiene por lo menos 12 años de construcción. Y 12 años de construcción porque el resguardo tenía la resolución 048 de 2012, en donde ya advertía que existían inconsistencias o un marco de injusticia, y este elemento quiero resaltarlo porque aquí hemos hablado de la consulta y el consentimiento al margen del contexto de injusticia a donde se producen las normas. Y las normas de derecho propio se emergen en el caso de Cañamomo y en muchos otros pueblos en contextos de injusticias acumuladas. Entonces, esto para que tengamos en cuenta que es una ley que se ha producido desde hace más de una década. Segundo, una de las preguntas que subyacen aquí también es ¿qué hay debajo de esa superficie ordenada del derecho estatal? ¿Sí? Porque de alguna manera se encuentra uno ante esa presentación de un derecho estatal ordenado, con instituciones que garantizan el derecho, una corte constitucional que se convierte en laboratorio, pero debajo de esa superficie la pregunta que emergía todo el tiempo con las comunidades era ¿cuál es la debilidad del derecho estatal? No cuál es la debilidad del derecho propio, sino cuál es esa debilidad del derecho estatal. ¿Por qué ese derecho no me permite a mí definir en un territorio con 4.837 hectáreas para más de 20.000 personas que yo no quiera la actividad de explotación minera? ¿Sí? El cálculo de hectárea por persona o de tierra por persona no alcanza ni a una tercera parte de lo que la unidad agrícola familiar requeriría. Entonces se pregunta a la gente, ¿no es suficiente acaso, argumento pensando en cifras que le gustan a Carlos Ariel, que esa cifra sea suficiente para decir que cualquier actividad minera de gran escala, que es lo que se ha prohibido en el resguardo, de antemano constituya una amenaza cierta que va a poner en riesgo mi pervivencia? Pues la respuesta inmediata era que sí. Hay una constatación también en el contexto de producción de esta norma, y es que la jurisprudencia no es estable, es dinámica y es también una manifestación de poder, y una manifestación de poder para interpretar el alcance de los derechos, ¿cierto? Entonces, en esa manifestación de poder nos encontramos con producciones jurisprudenciales como la sentencia SU 121 de 2022, en donde muy desafortunadamente vemos un retroceso en la concepción del territorio, ¿cierto? En los conceptos de territorio, que han abierto la posibilidad hermenéutica para que hoy un territorio no titulado, ¿sí? Que muchos pueden decir, Cañamomo no es titulado, es un resguardo de origen colonial, en donde no haya una presencia permanente, intensa y de la comunidad, no se necesita consulta y mucho menos consentimiento. Permanente, intensa y exclusiva. ¿En qué lugar del país donde la disputa por los recursos, porque aquí lo que subyace es la discusión también sobre la propiedad privada y sobre los recursos estratégicos, que es a donde están los pueblos,
¿En qué lugar se puede predicar ese purismo de una ocupación permanente, inalterada? Pues en ninguno. Si uno lo aplica, que no, desde luego no ha sido necesariamente la visión de la ANCP, por eso se abren estos espacios, pero eso desconoce claramente, una vez más, los contextos de injusticia y de despojo que subyacen a las discusiones sobre consulta y consentimiento previo, libre e informado. Ahí está instalado, y en ese campo, en ese contexto de producción, es que durante varios años se ha discutido en Cañamomo con autoridades, con mujeres, con jóvenes, con niños y niñas, porque la metodología incluyó espacios de debate frente a esto, siempre insuficientes y siempre con características similares a las que tiene el derecho estatal, y es que difícilmente toda una población va a conocer las normas. Eso es una característica misma del derecho. Hay un contexto también, es que no hay espacio de intercambio para las legalidades, ¿sí?, que permita encontrar intersecciones, no subsunciones, ¿sí? Y eso es fundamental. Creo que esto va encaminado hacia allá, doctor Echeverry, y es muy importante avanzar hacia la construcción de espacios que han sido destruidos o que no han logrado consolidarse, de intersección de legalidades. Esa interlegalidad nos mueve del espacio de la yuxtaposición de legalidades, y esta es la del Estado, le pongo los límites no dialogados, y eso lo que va a hacer es exacerbar el conflicto de legalidades. Es decir, el tejido del que hablaba, profe, es un gran ejemplo, porque si yo tejo partiendo de que uno de los hilos es más grueso que el otro, esa mochila se va a desbaratar o se va a ver horrible, no va a haber armonía. Y esa armonía pasa por entender que esas legalidades existen en un plano simétrico. ¿Qué hay detrás de esto y qué esperamos que este espacio contribuya, como tantos otros, a evidenciar? Que necesitamos hablar de intersección, necesitamos que el Estado adecúe sus instituciones a subreglas como la maximización de la autonomía, no la reducción de la autonomía. ¿Qué implica la maximización de la autonomía en la producción normativa? Esa es una gran pregunta que no es fácil y que seguramente usted solo no la va a poder resolver, porque no le concierne solo a la ANCP, pero es una pregunta fundamental. Hoy lo que hemos constatado en Cañamomo, Loma Prieta, es que permanecemos en una mirada en la que el derecho diferenciado es un derecho de islas, ¿sí? Un derecho de islas en donde terminan resolviéndose las contradicciones, por ejemplo, apelando a derechos o a principios como el de la propiedad privada individual, por ejemplo. ¿Sí? La sentencia T530 de 2016, que está absolutamente articulada con esta discusión, nos ha permitido encontrarnos con uno de los rasgos que impiden la interlegalidad, y es que el derecho especial, el derecho de las comunidades, el derecho diferenciado, es un derecho permitido en tanto no interpele instituciones como la propiedad privada, como el bien común en la noción del Estado, y en esa medida es un derecho permitido, es el derecho cómodo. Es decir, yo permito un protocolo o una ley que no ponga en cuestión un privilegio que se abrogó el Estado, obviamente con un sustrato histórico importante, pero que cada vez más demuestra que no ha funcionado. Es decir, esa lectura no ha funcionado, por eso la conflictividad en La Guajira, por eso la conflictividad en el Amazonas, en el Cauca, en los distintos escenarios. ¿Hacia dónde vamos con esta ley de consulta y consentimiento? Hay que reconstruir un espacio común de encuentro desde la interlegalidad y el sentido de justicia. Ojo, no tiene sentido hablar de la consulta al margen de el concepto o los conceptos, que no es uno solo, de justicia. La ley de consentimiento, como ya lo dijo Catalia, aquí voy a abreviar, es para nosotros
norma de derechos humanos que materializa principios de rango constitucional. El principio de diversidad y autonomía, y también lo decía Héctor Jaime al principio, Esther, son principios que se materializan solamente en tanto yo tenga la posibilidad de decidir, en diálogo con otros, de acuerdo, inevitablemente. Y con otros no es solo con el Estado. En un territorio plural como este, en donde, ¿cómo decía don Ernesto? Que podemos vivir entre diferentes. La armonía entre diferentes era un principio, un mandato del mayor Ernesto Tapasco, que nos acompaña desde otro lugar, y eso implica para Cañamomo, que es consciente de la necesidad de construir con otros, pero insisto, en donde la asimetría no sea lo que rige esa relación. Hay que deconstruir las bases conceptuales de la consulta, actualizarlas, procurar que no justifiquen la desposesión. Hay que afirmar un modelo de relacionamiento donde la diversidad, la autonomía, el consentimiento y la libre determinación sean los que rigen. Y por último, ¿cuántos minutos quedan? Ah, bueno, apenas. Ah, pero usted dejó 5 minutos en sus cuentas de sociólogo. Bueno, la interlegalidad debe sustentarse en el objetivo de buscar la efectiva contribución del derecho propio de los pueblos indígenas al sistema jurídico estatal, proscribiendo las prácticas que entienden la interlegalidad como la discusión asimétrica entre islas de derechos socialmente aceptadas si no interpelan las instituciones jurídicas que reproducen las desigualdades. Hoy hay muchos desafíos aún. La DANCP los tiene, la Corte Constitucional le reiteró que era necesario modificar los procedimientos para establecer la procedencia o no de consulta previa, convocando a quienes están en un determinado espacio territorial, a las comunidades, para que establezcan ellas mismas si hay una afectación o no. Hoy, en el territorio de Caldas, más allá de Cañamomo, seguimos con procesos de concesión minera, solicitudes de concesión minera que se utilizan como argumento para no titular. Y eso no existe en ningún lado, no existe en ningún lado, pero los modelos, los formatos que traen los funcionarios dicen es que esto está solicitado, o sea, hay una expectativa que ponen por encima de un derecho territorial. Una expectativa por encima de un derecho fundamental. Tenemos todavía los protocolos de relacionamiento que establece la ley minera, los de diálogo con terceros, en donde el diálogo se hace con autoridades municipales. Y las autoridades territoriales las llaman a una asamblea para validar lo que decidieron con un alcalde cuando estamos hablando, y en eso coincidimos plenamente con la mesa y con todos, de autoridades constitucionalmente reconocidas. Esto ojalá contribuya en estos escenarios no a pedagogizar sobre o a pontificar sobre una posición predominante del derecho estatal, sino sobre la urgencia de construir verdaderos espacios de interlegalidad que cuestan, que hay que ser imaginativos. Nos cuesta, a mí me costó muchísimo para los colegas cuando estábamos discutiendo con la comunidad, porque uno es muy rígido en la lógica del derecho, y finalmente pues he aprendido que es necesario pensarse más allá de la lógica formal del derecho y la lógica hegemónica. Muchísimas gracias a la comunidad que hizo esta ley, pues ahí la tienen para que la sigan leyendo.